¿ya? Porque quiero pasar un poco de teoría, introducción. La clase anterior fue un poco... Todavía habían alumnos cambiándose, ¿cierto?, de sección, algunos no habían venido. Pero vamos a hacer una clase introductoria a la optimización y a la primera unidad que habla de programación lineal. ¿Ya? Pero de la próxima clase ya nos vamos full número. ¿Por qué? Porque vamos a practicar bastante, ¿ya? A resolver ejercicios. Eso va a ser más fácil de que yo esté pasando teoría, ¿ya? Como es solo una unidad, nos vamos a ir directo a la práctica. Pero por eso, hoy día yo traigo, miren, traigo 2 videos, ¿ya? Que explican mejor que yo, ¿ya? Aunque no lo crean, porque yo lo sé hacer de manera teórica, ¿ya? Entonces, traigo 2 videos que son explicativos y creo que les va a ayudar más que si nos ponemos a hablar. Vemos esos 2 videos y van a quedar libres, ¿ya? Vamos a salir antes. Pero desde la próxima clase, chiquillos, nos vamos full ejercicios, ¿ya? No, si no creo que... No es necesario, ¿ya? Cuando vayamos a trabajar, yo voy a pedir el laboratorio para cuando pasemos todo lo de lo práctico al Excel, ¿ya? Entonces yo me pido el laboratorio y así ustedes no se despreocupan del computador, ¿ya? Yo creo que vamos a estar hoy día en la parte introductoria, 2 clases haciendo ejercicio, ¿ya? Y de ahí nos vamos al laboratorio y hacemos esto en Excel y estaríamos como para seguir cerrando ya la unidad, ¿vale? Esas van a ser las próximas 3 clases. Voy a dar un poco más de tiempo porque yo ya revisé el tema de las unidades, ¿ya? Vamos a dar un poco más de tiempo a esto que es un poquito más denso y las otras se van a ir dando cuenta que van a pasar rapidito, que no tienen tanto cálculo. ¿Les parece? Ya. Disculpen que hable de aquí abajo, ¿ya? Chico, más encima, apenas me ven algunos daños. Bueno, ¿alguien ha visto algo alguna vez de programación lineal o se imagina que podría ser? Sí, yo estuve mirando unos videos. ¿Cómo? Restricciones. Restricciones. ¿Qué más? 8D. ¿Cómo 8D? A todos lados. Ya, la flecha mirando para todos lados. Tabla cartesiana. El plano cartesiano. Acá Joana dijo... Son sistemas de ecuaciones. Sistemas de ecuaciones, bien. Matemáticamente, pero no muchas variables. ¿Ya? Minimizar y maximizar. ¿Ya? A ver, cuando uno maximiza, ¿cierto? Trata de maximizar los recursos, que lo conversamos en la clase anterior, y minimizar los costos, ¿ya? O sea, es fabricar lo que nosotros más podamos en un tiempo determinado. ¿El tiempo qué será para nosotros? No, usted lo dijo. El tiempo es una... ¿Cómo? Una constante, pero el tiempo no se recupera, ¿cierto? El tiempo es solo. ¿Qué dijo usted? Ya se lo olvidó. El tiempo es una restricción, ¿ya? Porque ustedes no pueden, a ustedes les gusta trabajar eternamente, ¿no? ¿Cuál es su restricción de horario? 8 horas. 8 horas. Y en 8 horas, yo lo tapo los protectores auditivos. En 8 horas, ¿ya? Ustedes deben ser capaces de sacar el mayor, ¿cierto?, recurso a la máquina que están operando, ¿ya? O al sistema que están utilizando, ya sea parte logística, ya sea productivo, ¿no? Pero nosotros no le podemos sacar el provecho a las personas porque si no, ya hay que hacer 3 contenedores. Al jefe se le ocurrió, ¿no?, hacer 3 contenedores, pero él tiene que evaluar los recursos, ¿no? Por ejemplo, en una logística, en una bodega logística, ¿qué más podría hacer una restricción en una bodega para mover palets? Los trabajadores, el peso, la grúa. La grúa a veces no. ¿Qué está haciendo Palaba ahí? Estoy esperando que del pallet, que la grúa me baje el pallet, ¿o no? ¿Es una restricción?
en una bodega, ¿cuántas grúas pueden haber más o menos? Dependiendo del tamaño, pero generalmente hay Dependiendo de la infraestructura. 2, 3 grúas, una en algunos casos, ¿ya? Y en una bodega chica, ¿ya? En una bodega de cierta cantidad de metros. 2, 3 grúas, nosotros tenemos 5 grúas. 2 trabajan para el centro de abastecimiento, 3 para el centro de distribución. Y a veces no se puede completar, ¿por qué? Porque las grúas están operativas, ya están a full de capacidad trabajando. Y hay situaciones que uno hace para que la capacidad aumente, ¿ya? No sé si en alguna otra empresa se habrá implementado, pero nosotros hicimos un carro donde caen 6 palets. Entonces, cuando hay productos terminados, esos 6 palets se van dejando en el carro hasta cierta hora. Entonces, se llevan del centro de abastecimiento al centro de distribución. La grúa se engancha, igual que un trencito. Se va con los 6 palets más uno en la horquilla. Entonces, en una vuelta lleva 7 palets de producto. Como una grúa. Una grúa. ¿Una grúa de cuántas toneladas? 3 toneladas, yo creo. Lo que pasa es que las grúas son de distintos tonelajes. Para tirar eso. Pero va Sí, tirando, sí, va arrastrando, va con un carro de arrastre. ¿Ya? Pero bueno, no nos detengamos en la grúa, ¿ya? Detengámonos en el tema de las restricciones y la forma de optimizar. ¿Qué? ¿Todo eso? ¿Cuántas qué? Lo Ya. encontré raro eso, profe. Ya, le voy a traer una foto la próxima semana. Está dentro de eso, está dentro de la... ¿Ah? Está dentro de la norma con una grúa arrastre. No es un carro, no tiene patente, restricción técnica, ni No, una de cuestión. norma que haga eso de arrastrar. ¿Aceptó? Porque una grúa es de levante, Sí, no es de arrastre. pero tiene la capacidad de hacerlo. ¿Quién ¿Ya? innovó eso? No, es que por eso digo, no sé si trajeron la idea de afuera, la vieron, si a alguien más se le había ocurrido. Pero vamos más allá, ¿ya? No nos demos vuelta, si el tema no es la grúa, ¿ya? A lo que quiero llegar es que hay un tema de optimización, ¿ya? Hay distintas restricciones que uno debe tener claro, ¿ya? Por ejemplo, las máquinas funcionan a distintas velocidades. Puedo tener una máquina que funcione a 1000 golpes por minuto, otra que funcione a 3600 golpes por minuto. Y eso va generando, desde el producto A al B al C, diferentes pics de producción o en algunos casos cuellos de botella. Creo que algo conversamos de esto en la clase anterior. No sé si con ustedes o con el otro de optimización. ¿Ya? Pero eso va generando mil restricciones, ¿ya? Que es uno de los términos que tenemos que ver en la programación lineal. La programación lineal es un método mediante el cual se optimiza, ¿ya? Maximizando o minimizando. Y hay términos que ustedes deben manejar. La función objetivo. Ya hablamos de las restricciones. ¿Qué será la función objetivo? La meta, lo que se quiere conseguir. Lo que se quiere conseguir, ¿cierto? ¿A dónde quiero llegar? Y esto es lo que nosotros, para nosotros va a ser nuestro resultado. El ¿Ya? objetivo. Bueno, ahí está la fórmula matemática, ¿ya? El A y el B son números, ¿ya? Son los números, el A y el B. Y el X y el Y van a ser nuestras variables, ¿ya? Generalmente dos productos, ¿qué es lo que nosotros vamos a utilizar? ¿Ya? Por ejemplo, vamos a fabricar en una textil poleras y pantalones, ¿ya? Poleras y pantalones. Entonces ahí tenemos dos variables. Las poleras pueden ser las X y los pantalones las Y. Y el A y el B va a representar los números, ¿ya? Si pudiéramos medir la fabricación de poleras y pantalones, ¿las dos se fabrican en el mismo tiempo? No, ¿cierto? Porque las confecciones son distintas. Sí. Todos manejan el término motor, ¿cierto? No el motor de un auto ni de la horquilla. Motor como la medición de un proceso, ¿ya? ¿Cuántas piezas hago por hora? ¿Cuántos palets soy capaz de transportar por hora? ¿Cuántas órdenes soy capaz de piquear por hora? ¿Ya?
Ese término atiende al motor. Aquí están las definiciones. ¿Ya? La función objetivo es aquella función que se optimiza, ya sea maximizando o minimizando su resultado. O sea, en los dos casos es lo máximo que yo quiero. ¿Ya? No confundamos máximo con maximizar, sino que es mi límite, que es lo que más yo puedo obtener. Cuánto más puedo reducir mis costos hasta llegar a un límite y cuánto más puedo maximizar mis utilidades hasta llegar a un límite. ¿Ya? Los recursos no son eternos. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo en eso? Todas las máquinas, las personas, todos tenemos ciertos recursos que no son eternos y que tienen limitantes. También existen lo que conversábamos recién, las restricciones. Son aquellas condiciones que deben cumplirse al optimizar la función objetivo. ¿Ya? Puede tratarse de ecuaciones o inecuaciones algebraicas. En la práctica, aquí están las capacidades de la máquina. ¿Ya? Si la máquina hace 1000 por hora, yo no le puedo exigir a la persona que opera la máquina que haga 1200 por hora. ¿Ya? Porque la primera restricción me la está dando la máquina. ¿Ya? A ver, en las máquinas es un poco más fácil de ver las restricciones. ¿Por qué? Porque tienen su límite. Un motor variable no va a aumentar más de la velocidad. ¿Ya? Ustedes lo hacen en su vehículo, ¿no? Vehículos, motos, no pueden aumentar más de la velocidad total del vehículo. Estoy hablando de la velocidad del equipo. ¿Ya? Por otro lado, hay restricciones como la ley. ¿Ya? Y la ley les dice ¿hasta cuánto? 120. 120 en carretera, 60 o 50 en la ciudad. ¿Ya? Oye, era un 80. ¿Ya? Ahora, en el capital humano hay que establecer límites y ahí cuesta un poco más medirnos, porque podríamos colocarnos dos personas, ¿ya?, de las mismas características a hacer un picking, por ejemplo, y una va a tardar más que la otra naturalmente, ¿sí o no? Hay personas más rápido. Si trabajáramos a trato, haríamos la pega en la mañana y nos iríamos, pero como no trabajamos a trato, nos extendemos todo el día hasta cumplir el horario de trabajo. Ahí hay que usar otras limitaciones como medir al más rápido, medir al más lento, tomar una media, ¿no? Porque estamos hablando de distintas capacidades, ¿no? Hay capacidades que no se pueden comparar, ¿no?, en términos de velocidad de las personas. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Ya? Pero, por ejemplo, ¿qué restricciones podríamos tener que sean igualitarias para las personas? Por ejemplo, el peso, la ley nos restringe a 25 los hombres, 20 las mujeres. ¿Ya? Y en el tema de altura, tomar una caja, ¿ya?, yo puedo alcanzar 1,70 m, máximo extendiendo los brazos. Pero otro que mida 1,80 m podrá llegar a 1,90 m. Pero más de 2 metros no va a poder alcanzar una caja. ¿Ya? Y si le agregamos el peso y distintos factores, se van a ir reduciendo, ¿ya?, las oportunidades. Y así vamos equiparando. Entonces estas son parte de las restricciones que se pueden obtener, ¿ya? Los materiales. A veces un material nos puede servir, por ejemplo, para fabricar dos tipos de productos. Un mismo material. Por ejemplo, un cuaderno. ¿Ya? Un cuaderno, ¿cierto? Lo principal es que tenga, aparte del espiral y la tapa, las hojas. ¿Ya? Y puede ser el mismo espesor del papel, el mismo tono del papel, las mismas líneas cuadriculadas, pero las dimensiones de ese cuaderno van a variar y van a restringir el uso de mi materia prima. ¿Alguien ha comprado alguna vez una plancha para un closet, por ejemplo, que le pega la mueblería? ¿Dimensionada? Yo Sí. dimensioné mi boca. Usted dimensionó su walking closet. Hay una optimizadora de esos recursos
que les dice, ya, te conviene, dame todas las medidas que tú necesitas, las ingresa al sistema y le dice, este corte va en diagonal, este un rectángulo, este a lo largo, para que la plancha se optimice al máximo. Eso está en el concepto. Eso lo hace el Consenter, ¿cierto? Imperial Ya. también. ¿Cómo? Imperial. Sí. Yo he comprado en Imperial. Pero si ustedes no usaran una metodología así y llegaran y cortaran a la primera, a lo largo, y perdieron todos los cortes, no sé, angostos, y pierden la mitad de la plancha en vez de perder solo un trozo. Ya no están optimizando. No sé si han visto, hay un dibujo, ¿cierto?, de una tartaleta que representa la empatía. Y dice, cada uno tomó su triángulo, pero algunos cortaron desde el centro a la orilla y nos faltó el que cortó al medio un triángulo y los dejó a todos desproporcionados. El que cortó su triángulo del medio tomó su porción. No robó ni más ni menos, pero desordenó el puzzle de tal forma de que nadie más podía alcanzar el mismo porcentaje. ¿Ya? Entonces así funciona un poco la optimización. En el tema que yo quiero volver al de los cuadernos, ¿ya?, es donde se empiezan a generar las restricciones y las variables. Por ejemplo, yo quisiera hacer cuadernos universitarios y cuadernos de los chicos, de los colleges, con la misma materia prima. Entonces yo sé que para el cuaderno universitario hay cierto consumo de material y para el cuaderno college hay un menor consumo de materia. Y quizás las velocidades de la máquina que la hace podría variar, porque una es más larga, entonces necesita más tiempo, y la otra es más, el cuaderno es más chico, entonces puede funcionar un poco más rápido. Y ahí van a ir a distinta velocidad consumiendo el mismo material. Sigamos. Me distrajo la... Ahora, lo que vamos a revisar nosotros en esta unidad es un método gráfico, un método analítico, un esquema práctico, ¿ya? No lo vamos a revisar en esta pasada, pero es parte de lo que tenemos que ver. Habla básicamente de graficar, analizar a través de un programa, ¿ya?, y llevar todo esto a la práctica. Dentro de las soluciones, ¿ya?, hay soluciones que son factibles y hay soluciones que no son factibles. Por ejemplo, lo que yo le decía recién de la tartaleta. No sé si todos se sitúan en ese ejemplo o algunos no. ¿Sí? ¿Han visto ese estándar en las redes sociales? Y lo relacionan a la empatía, ¿ya? Entonces, hay soluciones que son factibles y otras que no son factibles. ¿Y qué va a determinar eso? Los gráficos, ¿ya? Vamos a sacar, como decía aquí Víctor, ¿ya?, a través de un plano cartesiano, ¿ya?, vamos a ver si son factibles y en qué parte del plano se deben solucionar, ¿ya? Generalmente, por no decir en casi todas las opciones, vamos a trabajar en la parte derecha, ¿ya?, del plano cartesiano, que es la parte positiva. Tiempo negativo no podemos tener y consumo negativo de un material tampoco, ¿ya? Siempre vamos a ir consumiendo, vamos a trabajar con la parte positiva, ¿ya? Lo que sí se nos va a dar gráficamente, si lo encuentro más acá, algo así, ¿ya?, que vamos a trabajar en esta zona y lo que está, ¿cierto?, sombreado son las posibles soluciones. Para un problema hay varias soluciones. Lo que nosotros debemos buscar es la que optimice el sistema, ¿ya? A esto es lo que tenemos que llegar en el método gráfico. Aquí está nuestro sistema de ecuaciones, ¿cierto?, y el gráfico. Pero no me adelantar tanto. Volvamos atrás. Ahora, hay un paso a paso, ¿ya? Este paso a paso nos va a ayudar a nosotros a resolver. Lo primero dentro de un problema es identificar las incógnitas, hallar la función objetivo y las restricciones del problema, representar todas las restricciones en una gráfica, determinar las coordenadas, ¿ya?,
y el vértice en el que la función objetivo tome el mejor valor va a ser nuestra solución óptima. Esto va a través de ecuaciones, ¿ya? Y resolución de despeje de incógnitas. Un poquito de álgebra, ¿ya? Esto tiene relación de programación lineal, se lo dije en la clase anterior, a las funciones lineales, ¿ya? Desde ahí viene el término, ¿ya? Las funciones lineales, ustedes lo pueden estudiar de manera matemática. Pueden hacer un pequeño repaso, un par de ejercicios, para recordar más que nada cómo se despejaban las incógnitas, ¿ya? Por ejemplo, si hay una adición, al otro lado de la igualdad, el símbolo debe cambiar, ¿cierto? Si un número está multiplicando, al otro lado va a pasar dividiendo, ¿ya? Entender eso, entender los mayor que, menor que. A mí todavía me confunde cuando, ¿para qué lado colocamos la? Siempre confundo eso, ¿cierto? ¿Ya? Y vamos a llegar a un ejercicio como este, ¿ya? Lo podemos leer antes de ir a repasar los videos. Una compañía, igual lo voy a subir en la PPT ya, y están sacados de internet. Hay una cantidad de videos, solamente hay que filtrar. Yo no estoy inventando la pólvora, ¿ya? Hay una cantidad de videos en YouTube que ustedes pueden revisar que explican de diferentes formas y todos los modelos, ¿ya? Y estos ejemplos no los inventé hoy día, también están en el sistema. Una compañía fabrica y vende dos modelos de lámpara, L1 y L2, súper original. Para su fabricación se necesita un trabajo manual, ¿ya? Aquí ya tenemos una condición, un trabajo manual de 20 minutos para la lámpara 1 y de 30 minutos para la lámpara 2, ¿ya? O sea, dentro de mi proceso tengo que destinar para una lámpara 20 minutos y para la otra lámpara 30 minutos. Eso es parte de los datos que vamos obteniendo. Además de un trabajo manual, hay un trabajo en máquina, ¿ya? Que puede ser algo más automatizado, de 20 minutos para el modelo 1 y de 10 minutos para el modelo 2. A ver, voy a hacer un paréntesis. ¿Recuerdan los mínimos como múltiplos? Más o menos, ¿ya? Cuando uno veía el mínimo como múltiplo, por ejemplo, de 2, de 4, 8 y 12, en algún momento, ¿cierto? Uno iba haciendo la tablita. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 4, 8, 12. Y lo tachaba, ¿cierto? 2, 12. Después el de 8. 8, 16, 24. Ah, ya los otros dos no me sirven, ¿cierto? Tengo que llegar con el 2 y con el 4 hasta 12. Y ahí voy a encontrar los múltiplos. Esto es similar. En algún momento, el proceso de las máquinas se van equiparando, ¿ya? Por ejemplo, para hacer el L1, yo en una hora podría hacer de manera manual, ¿cuántas? Si tardo 20 minutos en el proceso manual. 3, ¿cierto? Y para el modelo 2, ¿cuántas puedo hacer en una hora? 2, ¿ya? Y así ustedes lo van asimilando. Que eso es lo que necesito que hagan, para que no nos vayamos en la parte teórica solamente. Profe, Dígame. pero hay una adición de tiempo de 20 minutos, además de la máquina, además de la parte manual, hay un tiempo en máquina para cada lámpara. Sí. Y quedarían ambos en 40 minutos, por lo que estaba mirando. ¿Sí? Pero no podemos mezclar los procesos. No, no es lo mismo. No es que no sea lo mismo, es que es parte de un proceso. Ya. Adelante. Buenas. A ver. ¿Alguien ha trabajado en producción, en líneas productivas? Sí. ¿Sí? 3 años. Ya. Por eso, más que llegar al resultado, lo que a mí me interesa es que ustedes logren comprenderlo. Por ejemplo, tenemos un proceso, una sección que hace un proceso manual, ¿cierto? Podríamos hacer una tabla sencilla.
para la lámpara 1 y para la lámpara 2. ¿Sí? Y tenemos un proceso máquina. ¿En qué unidad de tiempo estamos trabajando? ¿En qué unidad de tiempo? Minutos. En minutos, ¿ya? Pero tenemos muchas variables de minutos, ¿cierto? Quizás podríamos trabajar en horas. Generalmente la producción se mide por horas, ¿ya? No por los minutos. Pero bueno, lo vamos a dejar así. Entre paréntesis yo voy a dejar la hora aquí, pero vamos a ingresar los datos tal y como están. Para la lámpara 1, ¿ya? Necesitamos 20 minutos para una. Manual. Y en una hora, ¿cuántas podremos hacer? 3. Imagínense que aquí trabaja una persona. Y aquí igual trabaja una persona. Esto sirve harto para optimizar y planificar cuánta gente necesito yo en mi plan. ¿Ya? Para la lámpara 2, en una hora, ¿cuántas podría hacer? 2. Y ahora vámonos al proceso manual. ¿Ya? Aquí tengo, se va entendiendo que esto es una línea, una parte de la fábrica, una sección. ¿Cómo le llaman ustedes? Área, sección, área. ¿Ya? Aquí está el área de procesos manuales. Y aquí está el área de proceso automático o a través de la máquina. ¿Ya? El proceso máquina para la lámpara 1 en una hora, ¿cuántas puedo hacer? 3 también. 3. Sí. Ya. Y en el manual, 6. 6. Aquí ya se me va a generar un problema. No tenemos más información, pero imaginemos que esto está en orden. Que primero va un proceso manual y después un proceso máquina. ¿Ya? Si yo trabajo a la par, lo que haga aquí va a llegar acá, ¿cierto? Y estas dos máquinas van a poder trabajar de manera simultánea, ¿no? ¿Quién no lo entiende? En la lámpara 1 pueden trabajar dos procesos simultáneos, ¿cierto? Porque este hace las 3 y la pasa hacia el lado. 3 hacia el lado, 3 hacia el lado. Entonces en una hora ambos pueden trabajar de manera simultánea. Yo podría programar las dos máquinas. A lo más, si yo aquí tuviera un 0, le digo a este que parta una hora después. ¿Sí o no? Hago las 3 manuales en la hora 1 y en la hora 2 ya le tengo pega a este de acá. Y ahí sigo el proceso. 3. Pero acá se me genera un problema. Si yo partiera desde 0, ¿ya? Si yo partiera desde 0, estoy partiendo mi producción de la semana. ¿Cuántas horas necesito antes de que este trabaje? 3. ¿Ya? O sea, cuando este haga 6, recién va a poder partir acá. Pero a la hora siguiente, este ya no va a tener trabajo. Tiene que trabajar cada 3 horas. Cada 3 horas debería trabajar. ¿Ya? Entonces, en la práctica, ahí es cuando inician los dobles turnos. ¿Ya? ¿Cuál debería trabajar a doble turno? Por ejemplo, este, ¿cierto? Primera medida, doble turno. Para que esta máquina no pare. ¿Ya? Le lleva una semana de ventaja. Listo. Ahora lo estamos sacando así, sin hilar tanto, sino que solamente, digámoslo, con cachatía. ¿Ya? Pero después me doy cuenta de que esta está alimentando en doble turno, alimenta demasiado. Entonces se me genera mucho sobrestock. ¿Ya? Entonces ya no necesito, por ejemplo,
trabajar en un mes ahí 4 semanas. Ya no necesito trabajar doble turno quizás 4 semanas. Quizás con 2 semanas o con 3, pero estamos así al ojo, ¿no? Ya podría suplir para que esta máquina, ¿cierto?, no pare. ¿Se va entendiendo para dónde va? ¿Sí? Eso es optimizar, porque no tengo gente detenida, ¿ya? Y estoy dando, tampoco tengo exceso de inventario. Entonces estoy optimizando mis recursos todo el tiempo, ¿ya? Generar dobles turnos a veces es más costo que ganancia, ¿ya? Porque hay que usar el acercamiento, hay que dar alimentación, hay que energizar todo el galpón aunque usemos solo una parte, hay que las máquinas funcionan y gastan y consumen, ¿ya? Si una persona no va, ¿qué hacemos con las otras? Son más o menos los problemas que ustedes deben ir resolviendo en el área de optimización. Esta pega la hace un área que se llama planificación. Para algunos, desplanificación. Sí. ¿Vale? Vamos a hacer 1000 toda esta semana y al día siguiente no, 200 está bien. Cámbiense. Funciona, ¿cierto? Siempre pasa eso. Bueno, un poco para que vayamos entendiendo. Vienen las limitanzas o las limitaciones. Se dispone para el trabajo manual 100 horas. ¿Ya? Entonces, en 100 horas yo tengo que fabricar 3, ¿cierto? Hacer los cálculos, ¿ya? Hago la división y los cálculos para estas dos lámparas. Y para las máquinas, ¿ya?, la parte automática, solamente dispongo de 80 horas al mes. Prácticamente son 2 semanas. Acá, si trabajamos 44 horas un turno, 2 semanas y media, y acá casi 2 semanas. ¿No? Sabiendo que el beneficio por unidad, aquí viene la parte de los costos, es de 15.000 y 10.000 pesos para la lámpara 1 y la lámpara 2. Respectivamente, planificar la producción para obtener el máximo beneficio. Esto no está muy alejado de la realidad. ¿Cuántos días laborales para los que trabajan a un turno tiene un mes? 20, 21, 22 días. Más o menos eso es lo que se trabaja mensual, ¿no? ¿O alguien trabaja 31 días? No, ¿cierto? Estos son los días. Y estos días multiplicados por las horas, generalmente son, antes eran 180, era más fácil de calcular. Trabajamos con 45 horas semana. Ahora son 176. Eso es lo que yo tengo en el mes. Entonces no se aleja mucho de las capacidades. Pónganse que estas lámparas después vayan a un tercer proceso. ¿Qué les podríamos agregar? Otro proceso de pintura. ¿Ya? Pero antes agreguemos la pintura, para que se vean bonitas las lámparas. Pintura. Y las vamos a pintar todas negras, como lo dijo Henry Ford. No, colores. ¿Ya? Entonces puede que pintemos rosadas, blancas, amarillas. Y ahí hay que ir distribuyendo. Funciona como una carta. Es parte de lo que tenemos que llegar, chiquillos, por lo que nos permite hacer los ejercicios. Porque eso es optimizar. Yo no puedo tener máquinas andando porque sí, ¿ya? Gente trabajando porque sí. Es que el otro mes me lo van a pedir. Sí, puede ser verdad, ¿no? Pero hay que optimizar los recursos. Cuando uno optimiza los recursos, ¿no?, la definición dice que entrega el producto al cliente en el momento adecuado. Oh, ya se nos abrió de nuevo, ¿cierto? ¿Y cuál es el momento adecuado? Cuando el cliente lo requiera. Yo no saco nada con guardar. El que guarda siempre tiene, pero la logística no siempre funciona. Porque puedo dejar de atender prioridades. ¿Ya? Prioridades. Nunca se le olviden eso, chiquillos. Prioridades.
esto funciona siempre en la industria con prioridad. Bueno, yo quiero saber al final de esto, en esa cantidad de horas que es mi limitante, ya tengo esta restricción y tengo las restricciones de piezas por horas, ¿ya? ¿Cuánto es lo máximo que puedo ganar? La lámpara 1, 15.000, la lámpara 2, 10.000 cada una. ¿Ya? Entonces yo quiero saber la cantidad. Por eso es que después va a aparecer. Bueno, aquí está, primero seleccionamos la incógnita, ¿cierto? El L1 va a estar representado por la X, el L2 por la Y. Si alguien quiere usar otra letra, mejor usemos todos la misma. Función objetivo, ¿ya? Lo que decía Joana, el resultado. El X, ¿qué quiere decir? ¿Cuántas lámparas L1 tengo que hacer? Y esa la multiplico por el valor, ¿cierto? ¿Y cuántas lámparas L2 debo hacer? Y esa la multiplico por el valor y me va a dar, ¿cierto?, un número. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Temprano va a ser la primera. Está bien. Ah, estamos bien. Está bien. Tengo barra. Tengo buena. Sí, vamos a salir antes, como a las 10 y cuarto. No, sí, vamos bien, ¿ya? Porque esto es importante pasarlo para que después nos vamos directo a lo que sigue. De ahí nos vamos a calentar la cabeza, porque vienen restricciones así como esta, ¿ya? ¿Para qué lo expresa en minutos si quieres sacarle horas? ¿Para qué nos complica la vida? Conversiones. ¿Cierto? Hacer bien las conversiones. Aquí hay que ver qué nos conviene trabajar. Por ejemplo, un tercio, ¿ya? Yo creo que es más fácil de trabajar. ¿Cuánto serían las décimas? 0,13. En el tiempo, ¿sí? Ah, el tiempo 0,2. No, 0,33. periódico. ¿Ya? Ah, sí. En cambio, media hora es fácil. 0,5. Sí. ¿Y este cuánto sería? Debería ser la mitad, ¿no? 0,16 y un 7 horas. Sí. En algún lugar. Podríamos trabajar así las horas, ¿ya? Nosotros trabajamos las horas en fracción, ¿ya? 0,25 son 15 minutos. 0,5 es media hora, ¿ya? 0,75 45. Porque trabajamos horas, no trabajamos horas enteras, trabajamos 9.25, 8.25, dependiendo, ¿cierto?, de los turnos. Así se van haciendo las mediciones. Pero bueno, es importante manejar las unidades de medida, ¿ya? Aquí vienen las primeras dificultades, que son o trabajamos en minutos o trabajamos en horas. Fracción. Ahí, para mí en este caso, trabajar como fracción es más fácil. Aparte que los números les van a dar más exactos, porque en las pérdidas del 0,3333333 que no le coloquen a la calculadora, van a ir perdiendo parte del número. Luego, hay que formular, ¿ya?, nuestra función objetivo. Si se dan cuenta, voy a borrar lo del cuadrito. Esto que está aquí es lo mismo que nosotros hicimos en la tabla, ¿ya? Lo voy a ordenar. Borrador. Manual. Vamos a ordenar. Fíjate. Adiós. Y aquí van a estar nuestras horas, ¿ya?, con nuestra restricción. El proceso manual, ¿cierto? Para una lámpara, todo el rato de una lámpara, ¿ya?, es 1/3
de hora. Y el media hora en la máquina. Y en el mes o en el periodo tenemos 100 horas. El mismo periodo para el L2, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Y un sexto, que eran los 10 minutos voy a anotar aquí. Aquí eran 20 minutos. Aquí eran 20 minutos. Aquí era media hora. Y aquí eran 10 minutos. Y tenemos 80 horas, ¿cierto? 80. Y ahí lo podemos ir de alguna forma graficando. Si me pongo enredado de repente con los números, me van analizando. A esta fórmula es la que tenemos que llegar. ¿Por qué? ¿Qué signo no es ese? ¿Es mayor que o menor que? Menor o igual que 100, ¿cierto? Y menor o igual que 80, porque ese es nuestro tope. Lo que nosotros vamos a hacer, ya sea de la lámpara 1 y de la lámpara 2, no debe superar las 100 horas. Aquí no hay que confundirse con las cantidades. Y no debe superar, ¿cierto?, nuevamente las 80 horas para el proceso de la lámpara 2. Ahí tenemos la lámpara 1 y la lámpara 2. Por eso que queda así, mayor o menor que. Pero, por el contrario, la lámpara 1 y la lámpara 2 deben ser mayores o iguales a 0. O sea, algo tenemos que hacer. No puede ser menor a 0. Porque es imposible. ¿O alguien piensa que podría ser posible tener una lámpara menor a 0? No existe. ¿Ya? Acá entra un poco de lógica. No podemos hacer lámparas negativas, ¿ya? O no hacerlas, porque igual nos va a quedar, ¿cierto? Si no las hacemos nos queda como 0, pero no vamos hacia atrás en la cuenta regresiva. Y algo similar que pasa con los materiales, con las horas de trabajo, ¿ya? Por ejemplo, los materiales de la plancha que usted mandó a dimensionar, igual le sobró algo, un trocito, ¿cierto? Pero no puede haber dicho en la teoría, te voy a vender la media puerta y la otra, ¿de dónde la sacamos? ¿Ya? Con los materiales pasa lo mismo, porque los materiales nos limitan. Y no nos sacamos nada con fabricar, por ejemplo, media mesa o media lámpara. ¿Ya? Es algo un poco absurdo. Con el tiempo pasa lo mismo. Si dijimos 100 horas, ¿ya?, no podemos, ahí tenemos que tomar la decisión. O fabricamos hasta la hora, por decir algo, 99,5 y paramos, o dejamos la otra media hora para un proceso que debe irse continuado. De un día a otro, sí se puede. Si sumamos turnos de 8 horas, 8 horas, 8 horas, 8 horas, 8 horas, ¿ya?, siempre nos va a ir quedando pega para el otro día. Porque dejamos un producto a media. Dejamos un producto a media, al otro día lo continuamos. Dejamos un producto a media, al otro día lo continuamos. Tiene lógica hasta que se genera el código. ¿Se entiende eso? Bueno, aquí vamos a entrar después en esta materia, que es la forma de la resolución. Hay un sistema, obviamente, que es usar las variables 0. Con esas variables se aplican a la multiplicación. ¿Por qué 0? ¿Por qué es 0? Porque lo mínimo que yo puedo fabricar es 0. O sea, yo puedo tener materia prima, tiempo, recursos, máquina, puedo tener todo disponible y no echar a andar nada, entonces voy a hacer 0. Y de ahí hacia arriba empieza mi contabilidad. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver en detalle al momento de razón. Con estos ceros nos va a permitir a nosotros despejar las primeras variables hasta llegar, ¿cierto?, a la más óptima, que vendría siendo este gráfico. Se ve difícil porque así va a terminar el gráfico, ¿ya?
pero Se ve. como vamos... Ah, ¿usted ya ha hecho algo similar? Sí, ¿O se se ve. consiguió un cuadro? No, en álgebra el examen que pasó. Ya, qué bueno. Se ve nomás, es fácil. Esto Ahí está la funciona solución. el objetivo. Ya. ¿Se lo asociaron a algún problema de logística? Sí, ¿Quién se lo hizo? profe Waldo. Ya. Súper. Entonces no nos va a costar calladitos. Aquí se llama el Como estaban en distintos materia pasada, materia olvidada. Una pincelada. Ya. Se me olvidó la promoción. ¿Cómo dicen por acá? Profe, con mi profe no le pasaron eso. ¿Ustedes no? No, profe, ¿Con no. quiénes todos ustedes? Con. Ah, y... Con el precio, ¿no? Ya, bueno. Aquí se grafica, ¿cierto? Entonces ya más o menos ustedes lo saben. ¿Dónde va a quedar nuestra solución factible y no factible? Llegamos a las coordenadas. De aquí mismo de las ecuaciones salen las coordenadas. Y encontramos la solución. Es un poquito lento aprenderlo así, pero cuando los metamos al Excel van a dar cuenta que si formulan bien Con el sol, ¿verdad? con el solver no vamos a tener ningún problema. Bueno, veamos un poquito de contextualización. ¿Ya? Watching. Como yo no les miento, ahí están los ejercicios. A ver. Para que esto ya me ha pasado en otros cursos. Yo no estoy para inventar nada. ¿Ya? La información ustedes tienen Google, con tal que pongan programación lineal y se van a desplegar una cantidad de ejercicios, incluso varios de los que nosotros podamos ver aquí mismo en los ejemplos. ¿Ya? El que quiera copiarlo de internet no tengo ni un problema. ¿Ya? Si al final lo que a mí me importa y a ustedes es que aprendan. Pueden ver estos mismos videos, más de algunos van a tener los ejercicios resueltos. Pero obviamente que para la evaluación no va a ser un ejercicio de estos mismos, ni uno más difícil tampoco, sino que va a ser de aplicación. ¿Ya? Y lo que a mí me interesa es que después que lo resuelvan, me cuenten sus conclusiones. ¿Cómo lo hicieron? Las situaciones van a ser, por ejemplo, ¿compramos otra máquina o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo aumentamos la capacidad? ¿Ya? ¿Echamos gente o no echamos gente? Y así. Esas van a ser las complicaciones. ¿Ya? Así que busquen todos los videos, están ahí en internet, no hay ningún problema. ¿Ya? Vamos a practicar con ellos mismos para que los vean una y otra vez. Pero la evaluación apunta a eso, a que ustedes tomen decisiones. Que puedan decir, oigan, hay que comprar una máquina. Nosotros nos encontramos en este momento en la fábrica evaluando la compra de una máquina. Entonces la gerenta nos pidió capacidad de máquina, si va a sobrepasar o no, si la máquina va a trabajar todo el mes o va a trabajar 2 semanas. ¿Ya? A veces hay una máquina que para nosotros trabaja 2 semanas y se detiene. Y se hizo la inversión por un tema de seguridad. Entonces son todas esas decisiones las que los ingenieros tienen que tomar. ¿Ya? ¿Saben? Y aprender a darle fuerza. Esta máquina es importante por seguridad. Esta máquina es importante porque necesitamos este proceso o por las lucas que nos entrega este proceso. Y esas son las decisiones que uno toma día a día. ¿Se entiende? Para allá tienen que apuntar ustedes a tomar decisiones. Saliendo del tema, la evaluación, ¿usted sabe cómo va a ser la rúbrica de la evaluación? Sí, pues. Prueba escrita. Creo que hay una prueba entre medio. ¿No vimos eso en la clase anterior? No. Ya, me comprometo a traérselos listos la próxima clase. Aunque ya me van a empezar a presionar para que suba la evaluación, así que luego van a estar. Pero tranquilo, va a haber tiempo. Y si es un trabajo, lo hacemos aquí en clase. Ah, bueno. ¿Ya? Así trabajo yo. ¿Cierto, Víctor? Les doy clase, ¿no? Les doy clase para que... ¿Y el tiempo para que trabajen? Sí. Vamos, por favor pongan atención, este video dura 7 minutos. ¿Ya? Hola, bienvenidos. Estoy aquí para platicar contigo de un tema sumamente interesante y que tiene muchas aplicaciones en la vida real. Este tema es programación lineal.
La programación lineal es una rama de la optimización matemática. Aunque quizá no hayas reflexionado sobre este tema, muchas de las decisiones que tomamos están relacionadas con la optimización. Por ejemplo, imagina a un gerente de reparto que está tratando de diseñar una ruta para visitar a diferentes clientes. Es posible que este tipo de decisiones se tomen de manera intuitiva, pero sería excelente tener algún método que nos asegure que estamos incurriendo en el menor costo, especialmente si estas decisiones se nos presentan de manera frecuente. Paréntesis. Vienen para las siguientes unidades el tema de la ruta más corta. No sé si a ustedes lo han ubicado. Viene en este semestre. Pensemos ahora que tenemos diferentes ingredientes que debemos mezclar para generar una dieta y tratamos de minimizar el costo, y que esta mezcla tiene restricciones sobre algunos nutrientes como proteínas, azúcares, grasas o vitaminas. Este tipo de problema es conocido como un problema de dietas, y es una de las aplicaciones clásicas de la programación lineal. Ahora, supongamos que tienes ahorros y que estás pensando en realizar una inversión para maximizar el rendimiento de tu capital. Aunque esto podría ser pensado como un problema financiero, la programación lineal también podría aplicarse a este tipo de problemas. Realmente, la programación lineal puede ser tan flexible como la capacidad que tengas para formular diferentes tipos de problemas. Acompáñeme a la oficina y ahí seguiremos platicando sobre este tópico. Como te comentaba, la programación lineal es un caso especial de la optimización matemática, que resuelve problemas que contengan exclusivamente relaciones lineales entre las variables. La función a optimizar se le denomina función objetivo, y también debe ser expresada mediante una función lineal. Esta función objetivo debe estar sujeta a una serie de restricciones que también pueden expresarse mediante una relación lineal. El término lineal significa que todas las variables tienen exponente 1, es decir, x1, x2 o cualquier otra variable no pueden estar elevadas a ninguna otra potencia, ni tampoco pueden multiplicarse entre ellas. Si alguna variable estuviera elevada a otra potencia, o algunas de ellas multiplicar a otra, podríamos utilizar otro método, pero no podríamos utilizar la programación lineal, como te había comentado. ¿Cómo tienen que ser deben ser elevados siempre a 1, para que ustedes reconozcan cuando algo es una función lineal o de programación lineal, siempre el exponente es 1. Si tiene un cuadrado u otro, ¿ya? Eso es otra metodología de resolución, pero nosotros vamos a ver todas con exponente 1. Las aplicaciones de la programación lineal son muy diversas. En otras sesiones revisaremos algunas de estas aplicaciones. La solución al problema de programación lineal fue encontrada por George Dantzig en 1947, y el algoritmo de solución es conocido como el método simplex. Actualmente, la gran mayoría de los programas especializados en la resolución de este tipo de problemas están basados en este método. Por otra parte, también es importante hablar de algunas consideraciones que debemos asumir al utilizar la programación lineal. En particular, hay 4 condiciones que deben cumplirse: la proporcionalidad, la aditividad, la certeza y la continuidad. Todos estos supuestos deben cumplirse tanto en la función objetivo como en todas las restricciones. Empecemos hablando de la proporcionalidad. La proporcionalidad es la circunstancia en la que dos magnitudes mantienen entre sí una razón constante. Permítanme darles un ejemplo. Supongamos que en la fabricación de una computadora usamos 2 horas de mano de obra. Entonces, para producir 3 computadoras, se necesitarán 6 horas de mano de obra. O bien, si por una computadora se obtiene una utilidad de $4, entonces por 3 computadoras se obtendrá un beneficio de $12. Espero que estos ejemplos te permitan tener claridad sobre este concepto. Veamos ahora el concepto de aditividad. Este concepto está referido a que la contribución de cada variable es independiente de las contribuciones del resto de las variables, siendo el total de todas las actividades igual a la suma de cada actividad. Por ejemplo, si para la fabricación de una computadora de escritorio se utilizan 2 horas de mano de obra, y para la fabricación de una computadora portátil se utilizan 3 horas de mano de obra, entonces, para la fabricación de una computadora de escritorio y una computadora portátil, se necesitarán 5 horas de mano de obra. O bien, si por la venta de una computadora de escritorio se obtiene una utilidad de $4,
Y por la venta de una computadora portátil se obtiene una utilidad de $6. Entonces, por la venta de ambas computadoras, se obtendrá una utilidad de $10. Además, también es posible aplicar al mismo tiempo la propiedad de proporcionalidad y aditividad. Por ejemplo, si las horas necesarias para fabricar una computadora de escritorio son 2, y las que necesita una portátil son 3, entonces para fabricar 2 computadoras de escritorio y 3 portátiles, se necesitarán 13 horas. Ya que se necesitarán 4 horas para fabricar las 2 computadoras de escritorio y 9 horas para fabricar las 3 portátiles. Hablemos ahora de la certeza. Este concepto se refiere a que los coeficientes de las variables, tanto en las 2 computadoras de escritorio, ¿Se alcanza a ver eso, cierto? Anotar el tema de la proporcionalidad y aditividad. y 9 horas para fabricar las 3 portátiles. Hablemos ahora de la certeza. Este concepto se refiere a que los coeficientes de las variables, tanto en la función objetivo como en las restricciones, se conocen con precisión y además no presentan variaciones en el tiempo. Por ejemplo, si podemos hacer una computadora de escritorio utilizando 2 horas de mano de obra, entonces el modelo asume que estos tiempos son fijos, que no se presentan variaciones y que este tiempo no decrementará o aumentará. Solamente nos resta platicar sobre el supuesto de continuidad. Esta característica nos dice que la técnica de programación lineal ofrecerá soluciones en números reales, no necesariamente números enteros. Por ejemplo, imagina que una de tus variables es el número de computadoras que debes fabricar y que la solución nos indica que el número óptimo es 2.37, o bien, que estás buscando el número óptimo de trabajadores a contratar y que la solución te indica que debes contratar a 2.63 empleados. Obviamente, ninguna de estas dos soluciones podría ser ejecutable. Solo tendrían sentido las soluciones enteras. La buena noticia es que aunque en estos casos no es posible aplicar el método simplex, es posible utilizar técnicas de programación lineal entera. Me gustaría añadir una consideración especial. Aun y cuando no es uno de los supuestos de la programación lineal, los modelos contemplan regularmente que las variables asumen valores no negativos. Pero actualmente, muchos software ya permiten incorporar esta opción. En los siguientes videos, platicaremos un poco en relación a estos softwares. Por el momento es suficiente. Nos vemos pronto. Nos vemos. Ya. ¿Entendieron lo de qué es certeza? En el ejemplo de la lámpara, ¿cuál sería la certeza? Número cerrado. ¿Qué más? Una certeza de la fabricación de lámparas. El tiempo de fabricación. El tiempo de fabricación, ¿cierto? Una lámpara son manual, dijimos, 20 minutos. ¿Ya? Para el planificador, en 8 horas de trabajo, ayúdenme ustedes, serían 240, ¿no? Hacemos 3 lámparas por hora, ¿no? 3 por 8, 24. 24 lámparas diarias. ¿Sería así para un planificador o no? ¿Cómo? ¿Puedo repetir? En 8 horas de trabajo, ¿cuántas lámparas podemos hacer en el proceso manual? 8 por 24. Serían, en 1 hora, vamos a hacer 3 lámparas, ¿o no? Multiplicamos por las 3 horas, las 3 lámparas por 8 horas serían 24 lámparas. Entonces, esto es ley para el planificador. Pero ustedes saben que en la realidad no es así. ¿Qué descontarle varios minutos? Habría que descontar horas. Por ejemplo, sigamos yendo a los ejemplos reales. Hay una preparación de la máquina, ¿no es cierto? Hay una puesta a punto. 1 hora. 1 hora. Mucho. 7, 8 minutos. No puede ser. ¿Las mantenciones preventivas también? Las mantenciones, ¿ya? Hay algo que se llaman estándar, el TPM. ¿Eso es 1 hora? ¿Ya? No. Sí. Depende de la máquina. Bueno, la máquina que... No, una máquina que se le hace. No, pero el TPM busca estandarizar, ¿cierto? Que todos los días
se haga, pero tú, por ejemplo, tú vas tomando decisiones, ahí también vas optimizando. No puedes aceptar algo que no todos los días porque sí o por si acaso. Imagínate 1 hora diaria. ¿Cuántas horas al mes perderías? 20 horas por lo menos. ¿Ya? Entonces no es productivo. Bueno, esto es para el planificador la certeza. Y él trabaja en base a eso. Y siempre ustedes deben trabajar en base a la capacidad de la máquina. ¿Ya? Luego vienen ciertos los detalles, la puesta a punto, el control, la regulación. Tiempo muerto. La colación no se cuenta. ¿Ya? En la capacidad de la máquina, la colación no se cuenta. Pero para la máquina, o sea, para la máquina de colación cuando... Sí. A menos que alguien se quede reemplazando. ¿Ya? Pero la capacidad de la máquina tiene que ser lo más real posible. El jefe anda ahí. Por ejemplo, podríamos trabajar con un 90% de efectividad. ¿Ya? Mensual. Entonces ustedes tienen un 10% para hacer todas estas cosas durante el mes. Puesta a punto, control, y así se va distribuyendo. ¿Vale? Eso funciona en la realidad. Pero el término de la certeza es lo real de la capacidad de la máquina. Bueno, ya veo que algunos están acomodando. Nos vamos a ver el último video que dura 45 minutos. No, este dura más, pero no lo vamos a ver completo, ¿ya? Ya, pues, Alejandra, ya empezamos. Por lo menos hasta las 10 aquí. Vaya a hacer el budín acá. Ya quiero ver aquí. Aquí no vamos a ver el video completo, ¿ya? Pero vamos a ver una parte. Primero, una breve introducción sobre programación lineal. Segundo, definiciones y características. Tercero, resolveremos un ejercicio. Y cuarto, mediante una página online comprobaremos el resultado de nuestro ejercicio. Bien, empezamos con la introducción. Primero, conozcamos qué significan las palabras programación y lineal en matemática. La palabra programación es el conjunto de tareas, métodos o técnicas que se utilizan para resolver problemas. Esta es la parte importante, resolución de problemas, tales como producción, economía, rendimiento, etc. Esto en aplicaciones de la vida real. Por otro lado, la palabra lineal tiene que ver con funciones, específicamente una función lineal, donde las variables son de grado 1, es decir, exponente 1. En este tipo de problemas trabajaremos con dos variables y como ejemplo escribiré la siguiente función. Y en este ejemplo podemos notar que las variables x y y tienen exponente 1, por eso se llaman lineales. Pero ¿cómo es que se encuentran relacionadas estas dos palabras? Ya sabemos que programación es el conjunto de tareas para resolver problemas. Pero al resolver estos problemas, lo que buscamos es un resultado óptimo, donde consigamos los mejores resultados. A esto se le conoce como optimización y significa que debemos maximizar o minimizar la función lineal que corresponda al problema que estamos analizando. Y estas palabras, maximizar y minimizar, tienen su propia definición. Por ejemplo, supongamos que tengo una empresa X donde vendo algún producto. Entonces, al finalizar el mes, yo necesito saber cuántos productos debo vender para obtener las máximas ganancias. Ahí que estoy haciendo, maximizar. En cambio, ¿qué tal si necesito saber la mínima cantidad de productos que debo vender para obtener ganancias a favor y no tener pérdidas? Eso sería minimizar. Pero para que quede más claro esta pequeña introducción, veamos un ejemplo sencillo. Entonces, ya, atento aquí. Tengo una empresa que vende pantalones y camisetas y cada mes debo vender estos productos. Por lo tanto, esas serían las variables de mi problema. Por un lado, el número de pantalones, que lo nombraré la variable X, y por otro lado, el número de camisetas, que será mi variable Y. Con estas variables, yo obtendré mi función lineal. Ahora bien, cada uno de estos productos debe tener un valor. Tomaremos como ejemplo el valor en dólares, que también deben ser tomados en cuenta en la función lineal. Ahora bien, al finalizar el mes, yo he vendido cierta cantidad de pantalones y cierta cantidad de camisetas. Y mediante esas cantidades obtengo mis resultados, mis ganancias.
Hasta ahí nada del otro mundo. Ustedes dirán, las ganancias que obtenga dependerá de la cantidad de pantalones y camisetas que venda. Obviamente, y si trabajo más, si me esfuerzo más, pues tendré más ganancias. Pero hay que tomar en cuenta que existen ciertas condiciones en toda empresa, en todo problema. Y a eso se le conoce como restricciones, que hablando matemáticamente son inecuaciones lineales. Como tenemos un ejemplo de una empresa que fabrica ropa, estas restricciones pueden ser cantidad de tela que me dé el proveedor, cantidad de trabajadores en la empresa, cantidad de maquinarias o máquinas que dispongo. Y puedo tener más restricciones, más condiciones. Entonces, con estos recursos, con estas condiciones que tengo en mi empresa, debo determinar cuántos productos de cada tipo hay que vender para que al finalizar el mes obtenga los máximos beneficios, las máximas ganancias. En eso consiste un problema de programación lineal, en la optimización. Para poder llegar a las soluciones, obviamente tendré que realizar un proceso matemático y ya lo veremos más adelante. Pasamos a las definiciones y características. Bien, ya podemos dar una definición más formal de lo que es programación lineal. Es un método para optimizar, maximizar o minimizar una función objetivo sujeta a restricciones. Dentro de un problema de programación lineal podemos tener los siguientes parámetros. Primero, la función objetivo. Es una función lineal y es la función de la cual hablábamos en la introducción, a la que se va a optimizar. Esta función lineal es de dos variables y puede quedar escrita de la forma, donde A, B y C son constantes, son números reales, y obviamente X y Y serán las variables de grado 1. Otro parámetro que tenemos son las restricciones, que también hablamos un poco en la introducción. Son inecuaciones lineales y su número depende del problema a resolver. Pueden ser dos inecuaciones o más. Por ejemplo, vamos a escribir un par de inecuaciones. Al referirnos a inecuaciones, trabajaremos con signos o símbolos de desigualdad. Mayor o igual, mayor, menor o igual o menor. Hay que tomar en cuenta esto para la posterior resolución de ejercicios. Tenemos también la región factible. Es la región formada por el conjunto de puntos X y Y, que son posibles soluciones. Para entender qué es la región factible, hemos realizado un gráfico en el plano cartesiano. Cuando nosotros graficamos las inecuaciones del problema, obtenemos estas rectas, y al encontrar las soluciones de cada inecuación, nos dará una región en común, y a esto se le conoce como la región factible. Una característica es que está compuesto de puntos en coordenadas X y Y, que también a estos puntos se les conoce como vértices. Entonces, si notamos nuestra representación gráfica, aquí existirán 4 vértices. El resultado de esta región sombreada es un polígono, y cualquiera de estos vértices pueden ser posibles soluciones, que se les conoce también como soluciones factibles. Continuando con los parámetros, tenemos finalmente la solución óptima, y es el punto X y Y de la región factible que optimiza la función objetivo. Al reemplazar las coordenadas de estos vértices en la función objetivo, tan solo uno me permite maximizar o minimizar, siempre y cuando tengamos una única solución. Podemos tomar como ejemplo que al realizar el procedimiento correspondiente, resulta que el vértice B es mi solución óptima. Algo importante que se debe mencionar es que la región factible puede tener dos casos. Cuando se forma un polígono, como es el caso de la figura que están observando, se denomina región acotada. Pero podemos tener un segundo caso denominado región no acotada. Y esto se da cuando no se forma el polígono. La región sombreada no está limitada. Veamos los tipos de soluciones. Una de ellas se le conoce como solución única y se da cuando la solución óptima se encuentra en un solo vértice. Tenemos aquí el polígono compuesto de 1, 2, 3, 4 vértices, pero solo uno permite optimizar la función objetivo. Tenemos la solución múltiple. De igual manera, podemos tener un polígono, en este caso 1, 2, 3, compuesto de 4 vértices, y este tipo de solución es cuando la solución óptima se encuentra en más de un vértice. Por ejemplo, puede darse que 2 vértices optimicen la función objetivo. Estos dos tipos de soluciones tienen una región acotada. En cambio, podemos tener una solución no acotada, donde la región no está limitada. Y finalmente tenemos un tipo de solución denominada solución
región no factible. Esta se da cuando no es posible determinar una región en común para las restricciones. Supongamos que para la primera inecuación, al determinar la solución, obtenemos una solución hacia arriba. En cambio, para esta inecuación, esta recta, la solución es hacia abajo. Lo que podemos observar es que no va a existir una solución en común entre ambas inecuaciones. Por ende, no existirá una región a analizar. De esta manera, no tenemos vértices que permitan optimizar la función objetivo. Con esto hemos concluido con la parte teórica. Pasamos a la resolución del ejercicio. Como ejercicio propuesto tenemos maximizar la función objetivo f de x, y igual a 40x más 50y, bajo las restricciones. Y nos dan 4 inecuaciones. En este ejercicio tenemos un punto a favor y es que ya tenemos las inecuaciones. Pero en próximos videos resolveremos problemas donde deberemos plantear las mismas. El primer paso para empezar con la resolución es graficar las inecuaciones que tengamos y para eso utilizaremos puntos de corte. Este proceso solamente se puede aplicar siempre y cuando tengamos inecuaciones que tengan las dos variables. Por ejemplo, la primera inecuación y la segunda inecuación. En el caso de la inecuación 3 y 4 ya les explicaré qué vamos a realizar. Entonces, copiamos la primera inecuación como si se tratara de una ecuación. X más 2y en lugar de menor o igual ponemos igual a 60. Esto solamente lo hacemos para poder graficar. Volvemos a copiar la misma ecuación al lado. X más 2y igual a 60. Procedemos a armar un sistema de ecuaciones. Llave y llave. Descubre la nueva variedad vegetal original. Ya, como avión. Creando, mezclando, probando con un... En la primera queda la mitad del video nomás. asignamos x igual a 0 y para el siguiente sistema y igual a 0. No hay que confundirse, esta x y esta y no corresponden a estas inecuaciones, es totalmente aparte. Como siguiente paso, Ojo con eso, con esa confusión que se da siempre, ¿ya? Estas, recuerden que son dos ecuaciones que dejó aparte, ¿ya? Que no la está tomando en consideración ahora. Esa x y esa y no tienen nada que ver con estas dos de acá arriba, ¿ya? Por si acaso, eso tienen que tenerlo claro. procedemos a resolver las ecuaciones. En esta ecuación reemplazamos x igual a 0, con lo que tenemos que x es 0, ya no hace falta copiar y nos queda 2y. Esto es igual a 60. Despejamos la variable y es igual a 60 y el 2 que está multiplicando pasa a dividir y es igual a 30. Procedemos de la misma manera con el siguiente sistema. Reemplazamos en cambio en y el valor de 0. X se mantiene, pero y ahora es 0. 2 por 0, 0. No hace falta copiar. Igual a 60. Ahora escribimos los puntos correspondientes obtenidos. Lo vamos a llamar el punto A. Para la primera coordenada es x, 0. Punto y coma. Y la coordenada en y es 30. En cambio, para el segundo sistema utilizaremos la letra B, donde x es 60. Punto y coma y equivale a 0. Con esto, ¿se entendió lo que hizo ahí? Sí. Ya. No. Siempre recuerden cómo van ordenadas dentro del paréntesis. X, Y. ¿Ya? En una usó el 0 en la X, en el otro lo usó en la Y, entonces ahí les dio ambas coordenadas. Estos van a ser los puntos que después se van a llevar al gráfico. Y tenemos dos solamente. Y hay que recordar que para graficar una inecuación lineal basta con 2 puntos para obtener la recta correspondiente. Como la segunda inecuación también tiene 2 variables, podemos utilizar puntos de corte. Entonces copiamos la inecuación como si se tratara de una ecuación y elaboramos los sistemas de ecuaciones, llave y llave. Para la primera ecuación, x igual a 0 y acá en cambio y igual a 0. Resolvemos. Reemplazando en la ecuación x el valor de 0. 4 por 0 es 0. No hace falta copiar y nada más tenemos 2y. Esto es igual a 120. Despejamos la variable y esto es igual a 120 y el 2 que está multiplicando pasa a dividir. Y es igual, 120 entre 2 es 60. Pasamos al siguiente sistema. Asignamos a y 0. 4x se mantiene, pero 2 por 0 es 0, no copiamos. Igual a 120. Despejamos x, esto es igual a 120 sobre 4. X tiene un valor de 30. Escribimos los puntos correspondientes. El punto C será en x 0. Punto y coma. Y en y 60.
y el punto D en x 30, punto y coma, y en y 0. Para el caso de la inecuación 3 y 4, solamente debemos saber que cuando x es igual a 0, se obtiene una línea vertical. En cambio, cuando y es igual a 0, obtendremos una línea horizontal. Procedemos a graficar. Tenemos el plano cartesiano y ubicaremos los puntos obtenidos. Para determinar las escalas, nos basamos en los puntos. En el eje Y llegamos hasta el 60 y en el eje X también hasta el 60. Y hemos optado por hacer una escala de 10 en 10. Ubicamos los puntos. Están los números más El punto arriba. A es 0, 30. Ahora igual 0 en X y 30 en Y. En esta posición, punto A. Y el punto B, 60, 0. 60 en X, 0 en Y. Punto B. Unimos mediante una recta. Ya está graficada la primera inecuación. Para la siguiente, ubicamos los puntos. C, 0, 60. 0 en X y 60 en Y. C y el D, 30, 0. 30 en X, 0 en Y. Punto D. También unimos mediante una recta. Ahora que tenemos graficadas las dos inecuaciones que tienen dos variables X y Y, procedemos con el análisis para las inecuaciones de una sola variable. ¿Qué significa que X sea mayor o igual a 0? Y que Y sea mayor o igual a 0. Significa que la solución se representará nada más en el primer cuadrante. Eso es todo. Así que no hace falta graficar. Pero como les había mencionado, este X será una línea vertical y el Y una línea horizontal. Ahora debemos encontrar las soluciones de las dos primeras inecuaciones. Para eso vamos a seleccionar un punto en este plano cartesiano. El punto que les recomiendo seleccionar es el origen de coordenadas, porque es el punto más fácil de reemplazar. Y ese punto es el 0, 0. Este punto lo utilizaremos siempre y cuando estos números que tenemos acá, el 60 y el 120, sean diferentes de 0. Como siguiente paso, este punto seleccionado lo tenemos que reemplazar en las dos inecuaciones. Comenzamos con la primera inecuación. X equivale a 0 y Y equivale a 0, porque es el punto seleccionado. Entonces tendríamos 0 en X más 0 en Y. 2 por 0 es 0, menor o igual a 60. 0 más 0 es 0, menor o igual a 60. Pasamos a la siguiente inecuación. 0 en X, 4 por 0 es 0, más 0 en Y, 2 por 0, 0, menor o igual a 120. 0 más 0 es 0, menor o igual a 120. Estos resultados nos permitirán determinar si tenemos que graficar sobre la línea o debajo de la línea. Porque recuerden que al encontrar la solución de una inecuación hay que pintar toda una región. Y esa puede ser sobre o debajo de la recta. Analizamos la primera inecuación. 0 es menor o igual a 60, ¿sí o no? Y concluimos que sí, es verdad. Por lo tanto, cuando nos da sí, nos dirigimos a la gráfica, que es la línea de color morado, y tenemos que pintar hacia donde se encuentra el punto seleccionado. El punto seleccionado es 0, 0. Está debajo de la línea de color morado. Hay que pintar la región hacia abajo, hacia el punto. En el caso de que hubiésemos obtenido un no, significa que debemos pintar hacia el lado contrario donde se encuentra el punto. Analizando la segunda inecuación, 0 menor o igual a 120, sí, también cumple. Nos vamos a la línea de color rojo y el punto seleccionado se encuentra debajo de la línea. Hay que pintar hacia abajo. Ahora que ya tenemos las soluciones de cada inecuación, identificamos dónde se cruzan todas las soluciones, con lo que esta región sería la región factible. Y observamos que es una región acotada. Ha formado el polígono, compuesto de 1, 2, 3 y 4 vértices. Tenemos las coordenadas de cada vértice, pero apareció un cuarto vértice que es producto del cruce de las dos rectas. A este vértice lo llamaremos E. Y obviamente debemos obtener sus coordenadas, pero lo podemos ver directamente en la gráfica. 20 en X, punto y coma, y también 20 en Y. Existirán gráficas donde, dependiendo de la escala, será complicado determinar estos puntos a simple vista. Entonces, deberemos plantear un sistema de ecuaciones con las inecuaciones que se crucen. Y para resolver, utilizaremos cualquier método: igualación, reducción, sustitución, etc. Una vez que ya tenemos los vértices del polígono, que son posibles soluciones, hacemos uso de la función objetivo. La misma que es f de x igual a 40x más 50y. Tenemos
reemplazar todos y cada uno de los vértices que conforman el polígono. ¿Recuerdan los métodos de igualación, sustitución y reducción, cierto? Matemáticas, repásenlo. Y esta función es la que partió el ejercicio. ¿Ya? Pero eso no pasa cuando hay cruces, ¿no? Cuando solamente hay cruces, si no, no. Y no está la vista. Vamos, quedan 4 minutos. En la función objetivo, empezamos con el No es reemplazo. nada, no es Póngalo, nada. póngalo por dos, Paréntesis. profe. Y utilizamos el primer vértice, el vértice A, que corresponde a 0 en X, punto y coma 30 en Y. Reemplazamos 40, paréntesis, X es 0, más 50, paréntesis, Y es 30. Esto es igual. Resolviendo obtenemos 1500. Pasamos al siguiente vértice, F, y utilizaremos el vértice D, que corresponde a las coordenadas 30, punto y coma 0. Esto es igual. 40 lo mantenemos, pero ahora X es 30, más 50, y Y equivale a 0. Esto es igual a 1200. Siguiente vértice, E, F, paréntesis, 20, punto y coma 20. Esto es igual a 40 por 20 más 50 por 20. Y esto es igual a 1800. Nos falta un vértice por reemplazar, que es el 0, 0. Pero ya que nos pide maximizar la función objetivo, este valor 0 en X, 0 en Y, nos dará un resultado de 0, así que no lo tomamos en cuenta. Entonces, para maximizar, buscamos el número más grande obtenido. Ese es el 1800. Pero este no es la respuesta, sino el vértice que me permite obtener ese resultado. Nuestra solución óptima será el vértice con coordenadas 20, punto y coma 20, ya que este vértice, al reemplazar en la función objetivo, me permite maximizar. De esta manera estoy optimizando el problema. Asimismo, como solo tengo un vértice que me da el valor más grande, significa que tenemos única solución en una región acotada. Culminando con esto el ejercicio. Como ustedes pueden notar, el procedimiento es extenso, pero no es complicado. Así que para poder dominar estos ejercicios, necesitamos tener claros los conceptos de sistema de inecuaciones y ecuaciones lineales, así como operaciones algebraicas. Para finalizar con el video, vamos a utilizar una página online de tal manera que comprobaremos estos resultados. Bien, abrimos nuestro navegador y escribimos PHP.